la atención ya este ataque voraz, pedido de renuncia, ¿no? O acusar de cuestiones falsas. Bueno, hay un interesante artículo que ha escrito Marcelo Ramal, además de hablar también de política obrera porque tiene candidato en Cava, porque además hay un conflicto ya que ataña a los trabajadores y también como representante de los trabajadores vamos a hablar con él. Marcelo, ¿cómo estás? Facundo Pereira te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, no, por favor. Bueno, interesante análisis el que hiciste respecto a la violencia verbal que está ejerciendo el gobierno nacional. Lo llamaste y pusiste el título Javier Milei, un fascismo patético. Sí, claro, porque, a ver, por un lado, la violencia verbal, Ujú. ¿no es cierto?, por parte de quien ejerce el poder político, es un adelanto, por lo menos en grado de tentativa, de una violencia política de carácter más general. Es decir, el lenguaje violento desde el poder político es un signo inocultable de fascismo. Es decir, de tratar de llevar adelante los conflictos que vive la sociedad por la vía de los métodos de la guerra civil. Sí. Cuando alguien, como se expresó el presidente el otro día, hablar de zurdos hijos de puta o descalificar a un socialista como lo hizo Adorni. Adorni en el Ujú. debate de candidatos, bueno, Sí. todo eso pone de manifiesto, ¿no es cierto?, un fascismo en grado de tentativa. Al mismo tiempo, es un intento, digamos, particular, ahí viene lo de patético, porque el fascismo se ha caracterizado históricamente por poner en pie un movimiento de masas reaccionarias, Ujú. es decir, tratar de que una parte de la población desesperada, enceguecida, salga a las calles en defensa de esa política reaccionaria. Bueno, Milei no ha logrado eso, ni siquiera logra poner en pie un aparato electoral propio. Por eso ha salido a comprar voluntades políticas al punto que ahora se descubrió una red de favores políticos financiada con los recursos del ANSES, del PAMI, bueno, de gente arrepentido, digamos, que han salido, ¿no es cierto?, a denunciar esta situación. Y esta ausencia de una base popular propia, indudablemente tiene que ver con que reduciendo salarios, jubilaciones, liquidando gastos sociales, muy difícilmente logre, ¿no es cierto?, asentar una base propia. Y bueno, lo que estamos viviendo el día de hoy, un paro del transporte que por su repercusión ya parece, digamos, un paro, digamos, general, ¿no es cierto?, un paro con Sí. mayores implicancias, Ujú. porque muchísima gente, digamos, no ve ahora, digamos, cuál es el impacto que tiene cuando un sector tan importante de la clase obrera como son los choferes del transporte, ¿no es cierto?, interrumpe su actividad frente a una situación intolerable en relación a los salarios. Pero esa relación intolerable la vive una parte inmensa de la población. Entonces, el ataque a los periodistas, el ataque a la prensa, la violencia verbal, también es expresión, por un lado, de tratar de correr el eje de esta gran crisis social, ¿no es cierto?, y colocarla en el ámbito de la prensa, inclusive armando un conflicto con periodistas que de un modo general son afines al gobierno, ¿no es Ujú. cierto?, afines a este régimen de ajuste. Y por otro lado también, como siempre ocurre, el ataque al periodismo es una señal de censura y un anticipo de censura, es decir, de tratar de llevar adelante estos ajustes contra el pueblo con medidas políticas de excepción. Bien,
Te llevo al terreno económico porque sé que, bueno, también sos analista económico. ¿Qué implica o qué implicó el acuerdo con el FMI, este desembolso que nuevamente realizó, y la salida del cepo? ¿Hasta cuándo crees que tiene oxígeno el gobierno nacional, si es que existe ese oxígeno, o se está recuperando la economía o no? ¿O es todo una pantalla porque estamos hablando en clave electoral también? Bueno, el acuerdo con el fondo fue esencialmente un rescate político del gobierno. Cuando el Fondo Monetario llega a un acuerdo, ya había ocurrido con el gobierno de Macri, Sí. rescata a una situación económica y social inviable, y particularmente quiere hacerlo por lo menos hasta que se produzcan las elecciones nacionales. Ahora, el acuerdo no ha implicado para el gobierno la salida de una crisis económica. Esto ahora se pone de manifiesto cuando ayer Caputo salió a anunciar una medida más o menos desesperada y probablemente inviable, de que el que tenga dólares en el colchón que salga, que los gaste, que nadie le va a preguntar de dónde viene, ¿no? Todo esto que escuchamos en el día de ayer y antes de ayer, que, bueno, intenta improvisar una salida que haga aparecer dólares, y que con esos dólares el gobierno pueda recomponer las reservas que en definitiva le reclama el FMI, porque el FMI le da un puente financiero esperando que entren los dólares de la cosecha. Los dólares de la cosecha no quieren entrar a un dólar de 1.000 o 1.100 pesos. No, si antes del cepo decía que estaban retrasados, ahora menos. Por eso, menos todavía van a querer entrar. Entonces el gobierno está improvisando salidas para ver si ingresan esos dólares, Sí. y puede sortear una devaluación de la moneda, que provocaría un salto inflacionario todavía mayor al que se está produciendo en estas horas. Entonces, el acuerdo con el FMI fue un rescate, pero al mismo tiempo, como rescate, está mostrando sus límites insuperables, porque el gobierno está viviendo nuevamente la circunstancia de que los dólares salen, y bueno, los dólares del FMI tampoco van a aguantar indefinidamente. Y ahí te sumo a esta cuestión que ya sorprende o no sorprende que la titular del FMI diga o mande un mensaje a la ciudadanía, más que nada, ¿no? A los argentinos, diciendo que tenían que votar al actual gobierno nacional. Bueno, ese mensaje hay que interpretarlo de diferentes maneras. Una interpretación ha sido esta. Otra forma de interpretarla es como una suerte de abrir el paraguas. Sí. En el siguiente sentido, como decía, ¿no es cierto?, es una forma de decir aquello que decía un personaje que aparecía en la televisión haciendo trucos de magia: puede fallar. Es como decir, le dimos 20.000 millones de dólares, Claro. pero esto puede fallar. Por ejemplo, hay elecciones, pueden pasar cosas. Georgieva está abriendo el paraguas, porque se da cuenta que esto puede terminar en un nuevo fracaso. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Ahora, quiero dedicarle un minuto a esta situación que vivimos hoy con el paro del transporte, porque es probablemente el retrato más claro de la crisis argentina. Ustedes fíjense lo siguiente: hay un reclamo absolutamente claro de los choferes. No pueden vivir con un salario de 1.200.000 pesos. Entienden que es imposible sostener su trabajo con menos de 2 millones de pesos. Y entonces, ¿qué dicen los empresarios? Bueno, para subir, y no a ese nivel, para subir el salario básico necesitamos un boleto de 1.500 pesos.
por supuesto un boleto de 1.500 pesos es inviable con el nivel general de salarios de la población. Totalmente. Está debajo de los Entonces, 600.000 pesos, ¿sí? ¿Cómo claro, hace? entonces es la exhibición, es la presentación en cifras de una situación inviable. Ujú. Es decir, los choferes no pueden vivir con el salario actual y el boleto de colectivo que se reclama sería inviable con la situación general de salario del conjunto de los trabajadores. Entonces, lo que se pone de manifiesto es que todo este plan de Caputo y Milei estuvo basado en una confiscación de la población. El famoso ordenamiento macroeconómico, equilibrio fiscal y todo lo demás, simplemente se sostuvo sobre esta confiscación económica que hoy ponen de manifiesto los trabajadores del transporte. Es decir, que reclaman con su pedido un reordenamiento económico que asegure que la clase trabajadora, la que forma la riqueza del país, logre cubrir su canasta familiar. El orden macroeconómico se sostiene con choferes que ganan 1.200.000 pesos y trabajan en Uber en el horario que les deja libre la tarea agobiante del manejo del colectivo. Esa sociedad, la sociedad del chofer que cubre la mitad de la canasta familiar y luego trabaja en Uber, es intolerable. No tiene condición de seguir sosteniéndose. Y por eso hoy tenemos, ¿no es cierto?, este paro que augura indudablemente nuevas iniciativas que van a dar los trabajadores. Fíjate que Caputo, en el día de ayer, cuando habló de este tema bimonetarismo, Del blanqueo también, sí, claro. Sí, claro, de toda esta situación dijo, pero los trabajadores deben ganar salarios en dólares razonables. ¿Qué quiere decir la palabra razonables? Dice lo siguiente: ojo muchachos, la dolarización no es para ustedes, no es para los trabajadores. Nosotros queremos boleto de colectivo, boleto de subte, con el nivel de Madrid, pero los salarios especificados de La Matanza y de La Plata. Bueno, eso, como lo han demostrado los choferes hoy, la clase trabajadora argentina ya no lo tolera. Y entonces creo que se inicia un periodo de definiciones y de choques muy importantes que, nuevamente insisto, ¿no es cierto?, la clase que mueve la riqueza del país va a colocar ahora en el tapete. Marcelo, a ver, te quiero consultar sobre una cuestión. Vos fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Las elecciones en Cava son trascendentales o no? ¿Mostraron algo? Bueno, el debate fue paupérrimo, ¿no? De todos los, lamentablemente, de los candidatos. ¿O no se vio una firmes convicciones o propuestas claras? La verdad fue chicaneo permanente de un lado hacia el otro. Pero ¿son trascendentales en la nueva reconfiguración que se está dando en la política? Mira, son un episodio. Acá, digamos, lo trascendente se irá incubando y desenvolviendo a través de distintos episodios. Sí. Lo que muestra la elección de la ciudad es un corrimiento del escenario político a la derecha, en un sentido muy amplio. Vos fijate que creo que hay 17 candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que la mitad, si empezás a hacer la cuenta, son derechistas o ultraderechistas. Es decir, el otro día el debate era un torneo a ver quién tiraba por la borda de la costanera con más fuerza a la población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto? Es decir, un festival de planteos de guerra civil contra la población trabajadora de la ciudad. Entonces, esto es indudable y creo que es importante, digamos, en la izquierda debe existir una conciencia de esta tentativa de fascistización para oponer con energía un planteo socialista.
Yo lamentablemente, digamos, no comparto la expresión de algunas fuerzas que se presentaron en ese debate. A veces incluso banalizando los ataques derechistas, bueno, yo soy zurdo, trato de ser opositor. Acá a la izquierda, y esto vale para Sí, todo sí. el proceso Lo electoral digo que yo, viene tanto por el delante. Frente de Izquierda como el Nuevo Más, ¿no? Claro, Claro. la izquierda tiene la responsabilidad de explicar que en este cuadro, incluso mundial, de barbarie, de guerras, es necesario oponer una salida de carácter socialista y expresarlo con toda energía, alertar contra este intento de barbarie, de fascistización, con un planteo político que ofrezca otra salida y no simplemente una oposición un poco más enérgica o alguien, digamos, que, bueno, promete tratar de resistir a lo que está ocurriendo como pueda. Cuando un país, a la crisis salarial, por ejemplo, en un sector de sus trabajadores como es el transporte, no tiene otra salida que ofrecerle un tarifazo, bueno, entonces ese orden social tiene que ser modificado de raíz. Y este es el mensaje que por lo menos en Política Obrera queremos transmitir. Bien, sí, hace un par de semanas atrás hablamos con Jorge Altamira y que, Sí. bueno, fue muy crítico al describir la situación, ¿no?, de la izquierda, así como todos los partidos políticos están en crisis, la izquierda está en crisis. Y parece que se acomodó a lo que ustedes pelearon en un momento cuando estaban dentro, por ejemplo, del FIT, que era no solo una cuestión de banca, sino un proyecto más amplio. ¿Se redujo a eso? ¿La discusión va a eso y se tiene que volver a rediscutir la izquierda en este país? Bueno, en gran medida sí. Hace poco ocurrió un episodio en torno de la composición de una comisión investigadora en el Congreso. El Frente de Izquierda formó un interbloque con el kirchnerismo. Es una manera, digamos, de encarar con carácter más o menos permanente y estable una serie de luchas políticas Sí. con una fuerza que es una fuerza de carácter capitalista. Incluso en el propio cuadro del Congreso, expuesta todo el tiempo a maniobras, acuerdos, que venga a declarar la comisión, que no venga a declarar. Bueno, la izquierda se ha subido a ese carro, no ha preservado su independencia política. Entonces, bueno, esto se extiende, ¿no es cierto?, a otras manifestaciones políticas. Está esto que yo te comentaba sobre el debate que se da en la capital federal, y luego en relación, en un sentido más general, al papel de la burocracia sindical, de la CGT, también hay una adaptación. Lo vimos muy claramente el 1 de mayo. No hubo un acto independiente, un acto alternativo a la CGT, se concurrió el día 30 a esa acción penosa de la CGT en su propia sede, ¿no es cierto?, para autocelebrar la política de colaboración de Daer y Moyano con el gobierno. Entonces, es necesario un rumbo independiente, recuperar una autonomía política y, bueno, nuestra fuerza, el sentido de Política Obrera es ese. Bien, por último, ¿Política Obrera se va a presentar en las elecciones a nivel nacional? Sí. Estamos reuniendo las fuerzas para esto y vamos a estar presentes en la elección de la provincia de Buenos Aires, en primer lugar, y luego de varios otros distritos importantes del país. Bien. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y predisposición. No, gracias a vos. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Pasó Marcelo Ramal, ahí está, dirigente de Política Obrera. Nosotros nos vamos a una pausa.